programa de hoy, Papa Francisco habla sobre las críticas a su pontificado y los cismas. Además, cardenal alemán afirma que dar comunión a protestantes significa no respetar la fe. Arzobispo de Los Ángeles asegura que no se puede separar la labor educativa de la Iglesia de la evangelización. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y llegamos con las noticias de la Iglesia para sus hogares. Gracias por estar con nosotros como siempre, soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa con información de lo que dijo el Santo Padre en la rueda de prensa que ofreció en el avión que lo llevó de regreso a Roma tras su visita apostólica a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Escuchemos. Luego de 6 días de viaje apostólico por los países africanos de Mozambique, Madagascar y Mauricio, el Papa Francisco partió de regreso a Roma y, como ya es habitual, ofreció una rueda de prensa en su vuelo de regreso. Durante este encuentro con los medios, un periodista del New York Times consultó al Santo Padre sobre el sector de la Iglesia que ha criticado su pontificado y sobre si teme a la posibilidad de un cisma. Ante esto, el pontífice respondió lo siguiente. La crítica de píldoras de arsénico. Las críticas tipo píldoras de arsénico son como tirar la piedra y esconder la mano. No sirven, no ayudan. Ayuda a los pequeños grupitos cerrados que no quieren escuchar la respuesta a la crítica. En cambio, una crítica leal, es decir, yo pienso esto y esto, es algo constructivo y ayuda. Esto no me gusta del Papa, entonces hago la crítica y espero la respuesta. Voy con él, hablo y escribo un artículo y le pido responder. Esto es leal, esto es amar a la Iglesia. Hacer una crítica sin querer escuchar la respuesta y sin dialogar es no querer a la Iglesia, es ir hacia atrás con una idea fija, que puede ser cambiar de papa, cambiar el estilo o hacer un cisma. Siempre una crítica leal es bien recibida. Esto es claro, ¿no? Siempre una crítica leal es bien ricevuta. En ese sentido, el Papa Francisco aseguró no temer a los cismas, pero expresó su preocupación por los fieles que se verían afectados. Yo no ho paura dei cismi. Yo no le tengo miedo a los cismas, rezo para que no haya, porque está de por medio la salud espiritual de mucha gente. Rezo para que haya diálogo, corrección cuando hay una equivocación, pero el camino del cisma no es cristiano. El camino del cisma no es cristiano. Finalmente, el Santo Padre habló sobre la ideología en la Iglesia y calificó como moral de la ideología aquella que lleva a la rigidez. De acuerdo al Papa, esta moral no es un cisma, pero contiene caminos cristianos pseudo-cismáticos que al final terminarán mal. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, que nos tiene más información del Santo Padre, que retornó a Roma y hoy dio su habitual catequesis de los miércoles en el Vaticano. Adelante, Mercedes. Así es, me alegra saludarles desde Roma, en donde, como bien dijeron, el Papa Francisco ya regresó de su importante visita apostólica en el continente africano. En esta ocasión visitó Mozambique, Madagascar y Mauricio. El avión de regreso a Italia duró más de 10 horas, cuestión que permitió que la rueda de prensa fuera un poco más larga de los viajes anteriores. Esto también nos permite hablar más en este informe sobre otras cuestiones que el Papa abordó con los periodistas acreditados que lo acompañaron en África. Pero antes de pasar ese tema, queremos presentarles, como cada miércoles, un breve resumen de la audiencia general que el Papa Francisco realizó esta mañana. Como ya es tradición, el Santo Padre dedicó la catequesis de su audiencia general posterior a un viaje internacional para recordar algunos momentos de la reciente visita apostólica, que se trató de la 4ª ocasión en la cual estuvo en el continente africano y en donde pudo comprobar la fe y la vitalidad de la Iglesia Católica en África. En primer lugar, cabe destacar que el Papa Francisco no tuvo ni un día de descanso, ya que aterrizó ayer por la tarde y ya esta mañana retomó las habituales actividades de su agenda. En su catequesis, el Papa destacó que fue a África como peregrino de paz y de esperanza. Escuchemos. Ayer regresé de mi viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Lo he realizado como peregrino de paz y de esperanza. Mozambique deseé esparcer semillas de esperanza, de paz, de reconciliación, en una tierra que ha sufrido un largo conflicto armado y recientemente fue golpeada por 2 ciclones.
Animé a las autoridades locales, a los jóvenes y a todos los habitantes para que sigan trabajando por el bien común y difundiendo la amistad social. Además, el Santo Padre quiso destacar el emotivo momento en Madagascar cuando se reunió con 8.000 niños en la ciudad de la amistad, Acamasoa, obra fundada por el misionero Pedro Opeka. Veamos lo que dijo. Como signo profético, visité la ciudad de la amistad, Acamasoa, en la que se trabaja por la dignidad de los más necesitados y la educación de los jóvenes. Por otro lado, como les había dicho anteriormente, en este informe podemos destacar otros temas de la rueda de prensa del Papa, ya que además de que el Santo Padre abordó la cuestión de las críticas, incluso de las especulaciones de un cisma en la Iglesia, el Papa Francisco explicó el importante desafío de la educación de los jóvenes. El pontífice destacó que en el continente africano viven muchos jóvenes a diferencia del problema demográfico que existe en general en Europa. El Santo Padre recordó que África está llena de vida y que le mostraban a sus hijos con orgullo, como diciendo, este es mi tesoro. Porque para una familia tener a un hijo es un tesoro y es necesario que la sociedad tenga conciencia de eso, animó el Papa. Por este motivo también señaló que es clave la educación de los jóvenes y que es primordial que la educación llegue a todos. Además, el Papa respondió a una pregunta sobre la xenofobia, la cual calificó como de una enfermedad y la comparó con el sarampión. Es una enfermedad que entra en un país, en un continente y se levantan muros, advirtió el Papa Francisco. Y con estas palabras del Santo Padre, quien recordó la importancia de la educación a los jóvenes y advirtió sobre el peligro de la xenofobia, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes. Por otro lado, en una reciente entrevista, el arzobispo de Colonia, cardenal Rainer Maria Wilkie, afirmó que dar la comunión a protestantes supone no tomar en serio la confesión de fe de las personas. El arzobispo de Colonia, en Alemania, cardenal Rainer Maria Wilkie, explicó la situación actual en torno al tema del acceso de la Eucaristía de los protestantes casados con católicos, una propuesta promovida por los obispos del país europeo y que actualmente está en estudio en el Vaticano. Ante esta situación, en una entrevista concedida a la revista española Palabra, el purpurado aseguró que en la arquidiócesis de Colonia están esperando el resultado de la Santa Sede antes de actuar. Sin embargo, señaló que otros obispos han pensado que debían invertir este orden, permitiendo la comunión a protestantes. Asimismo, el cardenal Rainer Maria Wilkie manifestó que él es muy escéptico sobre la conveniencia de fijar por escrito las regulaciones de acceso a la comunión pensadas para casos puntuales, ya que las excepciones pastorales no deben ser elevadas a la categoría de norma. Como se recuerda, en 2018, la Conferencia Episcopal Alemana elaboró un documento que proponía algunas condiciones para dar la comunión eucarística a los protestantes casados con católicos, considerando que los luteranos son numerosos en el país y los matrimonios mixtos son comunes. Ante esta propuesta, 7 obispos bávaros, entre ellos el cardenal Wilkie, se opusieron a esta medida que ahora se estudia en el Vaticano por orden del Santo Padre. Por su parte, el arzobispo de Colonia indicó que de acuerdo a la concepción católica, ortodoxa y oriental, la comunión eucarística expresa una comunión eclesial plena o, en casos excepcionales, por lo menos muy amplia. Además, afirmó que dar la Eucaristía a cónyuges evangélicos solo porque ellos lo piden supone no tomar en serio las convicciones, es decir, la confesión de fe de este cónyuge o de la Iglesia. El arzobispo de Colonia deja muy claro en esta entrevista cómo quien recibe la comunión sin pertenecer a la Iglesia Católica está desdeñando y ofendiendo también la fe de otras personas, de su anfitrión litúrgico, en este caso, como lo dice él. Y yo creo, Eddie, que si nosotros reconocemos justamente que Cristo mismo está en cuerpo y sangre en la hostia,
quien da también la comunión a una persona que no sea católica, que sabemos que de pronto, pues por un impulso, por querer estar con su cónyuge y bueno, comulgar, si se encuentran en una Eucaristía o le parece un acto bonito, simbólico, pero no cree que ahí está el Señor Jesús, pues esto también ya es una ofensa, ¿no? Para todos los que creemos y que cuando vamos a comulgar, reconocemos que es el Señor mismo quien está ahí. Hay que preguntarse qué es lo que creen estas personas luteranas, por ejemplo en Alemania, está hablando de ese país, de la Eucaristía. ¿Creen lo que creemos nosotros? Si lo creyeran serían católicos, pero evidentemente no creen, no comparten nuestra fe. Y por lo tanto invitar al subjetivismo para que cada quien vea si se acerca o no a la Eucaristía sin reconocer el cuerpo de Cristo es invitarlos gravísimamente a su propia condenación. Lo dice San Pablo claramente, el que no reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo come y bebe su propia condenación. Así es que está en juego la misión misma de la Iglesia cuya misión es llevarnos a un encuentro transformador con Jesucristo en sus términos. ¿Y cuándo están más presentes sus términos que en la Sagrada Eucaristía? Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo reconozco, me acerco. Le pido que aumente mi fe, porque nuestra fe siempre debemos pedir que crezca, pero en principio yo reconozco al Señor a pesar de lo que me dicen mis sentidos. No me guío simplemente por un sentimiento de querer estar bien con mi esposo en un momento de oración. Si es que la fe católica se va a presentar de una manera que en efecto cambie la vida de las personas, no se puede dejar a la deriva del subjetivismo de cada persona. Y en otras noticias, el arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos manifestó que no se puede separar la labor educativa de la Iglesia de la evangelización. Con motivo del inicio de un nuevo ciclo escolar en los Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, recordó que no es posible separar el trabajo educativo de la Iglesia de la evangelización a la que están llamados los cristianos. En su habitual columna, el prelado indicó que Jesús dio como misión a su iglesia proclamar las buenas nuevas de Dios, hacer discípulos y enseñarles todo lo que Él mandaba. De acuerdo al arzobispo de Los Ángeles, esta tarea es la razón de los programas y escuelas de educación religiosa y es el primer deber de los padres y las familias. En este contexto, el prelado destacó que casi 80,000 jóvenes vuelven a las escuelas primarias y secundarias católicas, mientras que otros 102,000 se inscribirán este año en programas de educación religiosa en las parroquias de la arquidiócesis, y afirmó que cada uno de ellos representa un hijo de Dios, un alma que el Señor ha confiado a su cuidado. Por ese motivo, Monseñor Gómez agregó que la educación católica no se trata solo de capacitar a futuros trabajadores para el mercado laboral. Se trata de formar personalidades y hacer que los jóvenes conozcan al Dios que los creó y sus propósitos. Finalmente, Monseñor José Gómez pidió a los padres de familia enseñar a sus hijos a ser críticos con lo que la sociedad les vende y a no tener miedo de nadar contra la corriente. Y ahora les contamos que el Movimiento Cristiano Liberación cumplió 31 años de fundación, trabajando por la libertad en Cuba. Veamos. El Movimiento Cristiano Liberación cumplió 31 años de fundación, un tiempo que, tal como asegura Eduardo Cardet, coordinador de la organización, celebran con alegría y llenos de esperanza, trabajando para lograr una patria digna para todos los cubanos. Este movimiento fue fundado por Osvaldo Payá en 1988 y, según aseguran los miembros de la organización, nace con la intención y voluntad de convertir a Cuba en un país de libertad y bienestar, donde todas las personas, con responsabilidad y por derecho, puedan aportar sus ideas y contribuir a la solución de cada uno de los retos que viva el país. Asimismo, los representantes del movimiento expresaron que durante estas 3 décadas han vivido momentos de alegría, de logros y de satisfacción, pero también de persecución, encarcelamiento y hasta de asesinatos, incluyendo el de su fundador en el 2012, situaciones que los han llenado de dolor. Sin embargo, aseguraron que a pesar de la adversidad, la organización persistirá en un proceso de cambio pacífico y democrático por medio del marco legal existente, por y para el pueblo cubano. Estimados televidentes, vamos ahora rápidamente a unos anuncios, pero no cambie de canal, porque más adelante, conocido actor y productor Eduardo Verástegui habló a las cámaras de EWTN Noticias sobre la exitosa película Unplanned.
Y en Argentina, 3 monjas invidentes renuevan sus votos en el marco del Día de la Vida Consagrada en ese país. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Ahora les contamos que el conocido actor y productor Eduardo Verástegui, que encabeza el equipo que lleva a México la exitosa película provida Unplanned o Inesperado, como se dice en español, señaló que cuando uno vaya a ver esta película encontrará un mensaje muy fuerte pro vida, pro mujer y pro familia, que tocará el corazón de los jóvenes, especialmente de las mujeres. Asimismo contó cómo invitó a las legisladoras de todos los partidos a sumarse a esta iniciativa como embajadoras para llevar este mensaje a todos los rincones de México. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué tal, amigos de EWTN? Soy Eduardo Verástegui y aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Cuando le mostré la película a las legisladoras, senadoras y diputadas aquí en México, al final de la película todas me dijeron cómo te podemos ayudar, y ahí fue donde las invité a que participaran como embajadoras para que no sea solamente un tema de, bueno, te apoyamos y mandamos un tweet, sino más bien las invité a que hicieran el compromiso conmigo y juntos viajar por todo México, juntos hacer una conferencia de prensa o varias conferencias de prensa, juntos por medio de redes sociales promover la película, juntos organizar varias premieres en diferentes partes de México, sacarla en los cines, después en plataformas digitales y todos los medios tradicionales, pero también después llevarla a los lugares donde hay personas en México que nunca han visto una película. Yo le he mostrado la película Inesperado a muchos amigos que están a favor del aborto, que defienden el aborto. Y después de que ven la película han cambiado su manera de pensar sin necesidad de dialogar. Porque yo les decía, véanla y después conversamos. Y ya la conversación más bien era hablar, ya estábamos hablando de otras cosas. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera la necesidad de mostrar ningún argumento, porque esta película no pretende convencer a nadie ni te dice tienes que pensar de esta manera. Es una historia real de Abby Johnson. Esta película es como una regadera y empieza a echarle agua a diferentes partes de tu vida y qué mejor que en el tema de la vida, ¿no? Si alguien no es capaz de defender a los más vulnerables, los más jóvenes de su país, sus hermanitos, los más pequeños, entonces aquí que me refiero a los bebés que se encuentran en el vientre de su madre, que corren el riesgo de ser abortados, pues aquí empiezas entonces a defender, ¿no? El próximo 21 de septiembre se realizará en distintas ciudades de México marchas a favor de la vida, la familia y la libertad religiosa. Es por esta razón que hoy nos encontramos conectados vía Skype con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, quien nos trae más detalles al respecto. Rodrigo Iván, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, es un gusto. Rodrigo, cuéntanos en principio qué se busca con esta nueva edición de marchas a favor de la vida, la familia y la libertad religiosa que se realizarán en varias ciudades de México. Esta edición vamos a hacer activaciones en todas las principales ciudades de todos los estados de la República con el lema Abrazando a México, ni un mexicano menos. Eso es lo principal en tanto que el lema. Rodrigo, y por otro lado, ¿cuál es el panorama actual que se está viviendo en México? ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta la vida, la familia y la iglesia? México, lamentablemente, está sufriendo una terrible ola de violencia, con unas escenas dantescas. Estamos viviendo, por lo tanto, una cultura de la muerte, y lo grave es que el gobierno y varios de los legisladores en los estados de la República, en vez de querer solucionar esto, pretenden con unas iniciativas de aborto, de quitarle contenido a la institución matrimonial, de pegarle a lo que es las libertades fundamentales, entre ellos la de conciencia, la de los padres a educar a sus hijos y la religiosa, tratando de imponer la ideología de género. Y, por lo tanto, además del problemón que tenemos ya del crimen organizado ilegal que arrebata las vidas de muchos mexicanos y rompe muchas familias, ahora vemos cómo hay legisladores y políticos que quieren meter el crimen organizado legal del aborto, de la eutanasia, de debilitar lo que es la familia, en vez de solucionar el problema. Por eso decimos, ni un mexicano menos, y abracemos la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Y por último, Rodrigo, las personas que están interesadas en participar de esta marcha, ¿nos puedes contar dónde los encuentran? ¿Cómo pueden hacer parte para esta marcha Ni un Mexicano Menos? En la página frentenacional.mx. Ahí van a encontrar dónde van a ser las marchas, ahí van a encontrar los horarios, ahí van a encontrar de hecho elementos para formarse, informarse y activarse, no solo el 21 de septiembre, sino de aquí para adelante. Así es, Rodrigo, esta es una lucha que es una lucha diaria. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias, por contarnos sobre estas marchas y cuenta con nuestras oraciones. Muchísimas gracias y a todos los esperamos. Abrazando a México, ni un mexicano menos. De nuevo, muchas gracias, Rodrigo, por contarnos acerca de estas marchas que se realizarán por varias ciudades de México este 21 de septiembre. Así que esperamos que muchas personas puedan unirse para decir sí a la vida, para poder gritar ni un mexicano menos, desde la concepción hasta la muerte natural. Como nos decía Rodrigo, sumar más muertes a pesar de toda la inseguridad y la difícil situación que vive México es una locura. Realmente sumarle a través del aborto, que es un asesinato, pues también con las políticas que a veces se está promoviendo el gobierno mexicano, pues hay que tener mucho cuidado y todos tenemos que salir a la calle para poder decir no, no es lo que queremos. Cuando se habla mucho de libertad, se enaltece la libertad a expensas de la vida del ser humano, es un concepto viciado de libertad. O sea, implica un desprecio del ser humano esa libertad. La libertad para matar a mi hijo, la libertad para matar al abuelito también cuando ya no es útil. Ante esta cultura del desprecio de la vida humana es que los cristianos estamos llamados a ser la levadura en la sociedad que levanta toda la masa con el amor, el aprecio, el respeto por cada ser humano que nos ha enseñado el Señor Jesucristo. Todos saben, las personas informadas, cuándo comienza la vida humana. La diferencia, lo que está en juego es cuál es el valor de esa vida humana. Y esa es la diferencia que hace el cristiano. El cristiano comprometido a ser parte de esta gran causa de la defensa de la vida, la familia y por lo tanto también la libertad religiosa, que para el católico le da esa fuerza de poder luchar por la vida de los más vulnerables. Así que recuerden, pueden ingresar también a las redes sociales del Frente Nacional por la Familia para que no dejen de participar de estas marchas. Por otro lado, hace unos días se celebró el Día de la Vida Consagrada en Argentina y 3 hermanas sacramentinas de Don Orione renovaron sus 25 años de entrega espiritual al Señor. Veamos la siguiente nota. Hace unos días se celebró el Día de la Vida Consagrada en Argentina y 3 hermanas invidentes sacramentinas de Don Orione renovaron sus 25 años de entrega espiritual en una misa presidida por el obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones, en el santuario San Luis Orione, ubicado en la localidad Claypole de Buenos Aires. Se trata de las hermanas María Antonia, Margarita y Virginia, quienes con alegría festejaron su aniversario de consagración. Durante la homilía, el obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones, valoró el don de la vida consagrada y remarcó la entrega de tantos años de las religiosas. Asimismo, pidió que la Virgen nos ayude en el discernimiento, así como ella estuvo atenta en las bodas de Caná, para que abramos el corazón, despojándonos de nosotros mismos por el bien de nuestro pueblo. Cabe indicar que las hermanas sacramentinas no videntes son una comunidad de religiosas ciegas consagradas a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento y además son una rama de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, congregación fundada por San Luis Orione. Jesús es nuestra luz y tal vez estar privado de la visión natural puede ser una ocasión para que una persona se encuentre con esa luz de una manera más radiante, más incondicional, como esas hermanas maravillosas que han podido consagrar su vida a Dios, no solamente a pesar de su invidencia, sino también aprovechando esa fragilidad que Dios les da para poder encontrarse con Él con una fe tan profunda y darnos a nosotros el testimonio de esa vida alegre, consagrada al Señor, que nos invita a todos a pesar, no solamente a pesar, sino también aprovechando nuestra fragilidad de entregarnos más decidida e incondicionalmente al Señor. Y en otros ámbitos, en la Arquidiócesis de Valladolid, España, se celebró la fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo, cuya misa central estuvo presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. Veamos cómo se vivió esta festividad mariana. Con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona y alcaldesa perpetua honoraria de la ciudad de Valladolid, se llevó a cabo diversas actividades religiosas, como la novena en su honor,
Una solemne procesión desde la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir hacia la catedral, donde finalmente se celebró una misa presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de la ciudad. Durante su homilía, el purpurado destacó la importancia de esta advocación mariana para su pueblo. Y esta advocación nos invita a testificar valientemente la fe cristiana, esto significa mártir, y a servir a los necesitados, como hizo Nuestra Señora y también practicó como diácono San Lorenzo. Por otro lado, el cardenal Blázquez habló sobre las fiestas patronales y cómo éstas pueden ser un buen momento de encuentro entre las personas y las familias. Las fiestas patronales son un acontecimiento destacado del año. Confluyen en su celebración las situaciones concretas de la vida de las personas, de las familias y de la sociedad. En estos días de pausa del trabajo, de juegos y espectáculos, de conciertos y cantos, estrechamos los lazos de la familia y de la amistad. Son días propicios para refrescar la memoria de la fe y para celebrarla festivamente. Finalmente, el arzobispo de Valladolid felicitó a los presentes en la fiesta de su patrona y les pidió no descuidar los valores morales y eternos. Estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no queríamos dejar de recordar que hoy es 11 de septiembre y pues recordamos esas horrorosas imágenes que pudimos ver cuando las Torres Gemelas en Estados Unidos fueron atacadas y muchas personas perdieron la vida. También pues recordémoslas en nuestra oración y también será un momento de recordar la valentía de muchos otros que arriesgaron su vida para poder salvar a otros. Los peores momentos pueden ser la ocasión de lo mejor de los seres humanos, pueden sacar lo mejor de los seres humanos. Lo que vimos en esas personas que cuando las personas huían de esa nube de polvo, ellos entraban decididamente para poder salvar a personas y hoy muchos de ellos sufren las consecuencias de enfermedades por el asbesto que se liberó en grandes cantidades esos días, pero también es tan edificante ver que muchos de ellos dicen, haría lo mismo hoy. Qué maravilloso saber que nuestra vida puede tener ese sentido, parecerse más a la de Jesucristo, entrega su vida por salvar a otros. Y recemos por la paz en el mundo entero, ¿no, Eddie? No dejemos de pedirle a la Virgen María y al Señor que esté con nosotros y que nos acompañe para que pueda reinar la paz. Para hacer la obra del Señor en nuestro mundo, que es tan importante. Así es, muchas gracias y bueno, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Hasta pronto.